ligeiro pra esconder ligeiro sua corrupção. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua tem para lutar. Tentam nos cegar nas telas e nas bancas. Com papo de patrão não vi a gente lá. Meu povo precisa ter a voz ativa. Golpe é fogo na favela, não vou apoiar. Mulher no fronte, aqui tem voz de monte. E menos que isso eu não vou acatar. Aviso o gueto, despertar que é golpe. Ninguém vai impedir o meu jeito de amar. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, nossa voz na rua vem para lutar. Eu não abro mão do que sonhamos juntos, de todas as cores que eu quero usar, de todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar. Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. Seja mano, mina, mona, todo mundo é belo. E nesse arco-íris todos têm lugar. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. Golpe é ditadura, eu digo nunca mais. A vontade das urnas prevalecerá, pois quem distorce os fatos em telejornais quer inflamar o ódio pro gueto sangrar. O machismo mata, a imprensa mente, mas a internet é nosso canal. Somos a guerrilha na nova trincheira. Muy buenas noches a todas y a todos. Tengan la más cordial bienvenida a esta nueva emisión, la última de esta semana de Ojo con los Medios por el Avia Yala. Y de nuevo la música que tiene que ver con la defensa de la democracia en Brasil, con la crítica, con el desprecio por los golpistas. Doctor, ¿cómo le va? Bien, ahí las expresiones populares, artísticas, culturales, más importantes que nunca, porque uno de los ministerios que fue barrido por Michel Temer fue justamente el Ministerio de Cultura. En un acto dice que lo fusionó con el Ministerio de Educación, pero ya es todo un símbolo que no haya Ministerio de Cultura en el Brasil. Bueno, bajó 10 ministerios, había más de 30 y ahora hay un poquito más de 20. Creo que bajó de 33 a 23, si no me equivoco, de 32 a 22. Y sí, se 32 viene a 23. Le falta nombrar. 32 a 23. Sí, le falta nombrar un ministerio más. Tiene ya 22 ministros nombrados, falta uno más. Y ahora se van a venir otros ajustes, programas sociales. Sí. Mirá lo que dicen en el Twitter Silas Malafaia, que es un pastor evangélico de Brasil muy poderoso, dice como los sucios izquierdistas están llorando porque Temer acabó con 2 de sus antros, uno de ellos el Ministerio de Cultura. Bien, esa es la restauración conservadora, y detrás de la restauración conservadora, lamentablemente, siempre aparece la mano de los gringolandis. Los políticos de derecha que ocupan los espacios de poder que hasta hace poco tenía la izquierda, hasta ahora todos son muy cercanos a Estados Unidos. Mauricio Macri, recordemos, Mariano, cuando era jefe de gobierno y tenía que designar a uno de sus jefes, no me acuerdo exactamente, que era el caso del policía que pidió recomendación a la embajada. ¿Cuál era su cargo? El Delfino Palacios. Delfino Palacios él era comisario de la Policía Federal y después pasó a ocupar un cargo en seguridad. Del gobierno. Del gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Seguridad. Bueno, cuando pasó a ocupar como un asesor. Cuando Macri debió decidir quién iba a ser su asesor o su secretario de Seguridad como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue y le preguntó
a los servicios de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos. Y además lo dijo públicamente, no es que lo dijo el propio Macri. Hay muchas versiones que indican que la canciller argentina, Susana Malcorra, sería una recomendación de Washington para el gabinete de Mauricio Macri. Desde mi punto de vista no es la única. Creo que Patricia Bullrich también aparece demasiado ligada. Pero bueno, Alfonso Pratgay también. Todo esto no se puede demostrar. Sí, Susana Malcorra era la jefa de gabinete de Ban Ki-moon y suena como una candidata a ser secretaria general de la ONU en un futuro no tan cercano, pero tampoco no muy lejano. El amigo Michel Temer, ahora aparece hoy una revelación de Wikileaks, vamos a profundizar en un minutito sobre esto, como informante de la Embajada de Estados Unidos. Hace varios años, pero bueno, son cables del año 2006, son los cables que existen. Todos los demás que no tenemos conocimiento y que profundizarán esas relaciones no los vamos a conocer seguramente por muchos años. Y la derecha boliviana y la derecha venezolana, bien, Samuel Doria Medina y su espacio no se avergüenza de admitir que tienen reuniones prácticamente periódicas con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, y eso parece que es algo casi normal. Como era casi normal que antes de la llegada al poder de Evo Morales, la embajada designaba ministros, jefes policiales, y ve que es lo mismo, los jefes policiales, también amigos de la embajada en Argentina, también pasaban a ocupar cargos en el gabinete de Macri, etcétera, etcétera. Las relaciones, en este momento como que suena feo decirlo, ¿no? No, otra vez los gringos por detrás, y bueno, sí. Michel Temer se reunía con funcionarios de la embajada para hacerle un panorama del espectro político brasileño, y según el cable de Wikileaks tenía el rango prácticamente de informante de inteligencia. No es que se tomaron un té, de golpe es lógico que un dirigente político se tome un café con un funcionario diplomático. Pero aparte lo que dice el cable de Wikileaks es que esta información la comunicaba a través de un militar del Comando Sur. La dirigía Entonces, él pedía que la información se remitiera al Comando Sur, es la información que tiene Wikileaks. Y además, otro dato, esto es 2006, recordemos que hacía muy poquito, noviembre de 2005, entre ellos el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, junto con Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, obviamente Hugo Chávez y el presidente del Paraguay entonces, lograron frenar el ALCA en Mar del Plata. Una de las menciones que hace Temer es que él estaba a favor del ALCA. Y además lo que le da más verosimilitud a todo es que hay una valoración del funcionario de la embajada en torno al significado del PMDB, el partido de Temer, diciendo básicamente que son una bolsa de gatos, que son muy desorganizados, que son todos caciques regionales, que no tienen una ideología... Y efectivamente así se lo conoce, como el partido de los caudillos. Claro. Y aparte recordemos, Wikileaks son filtraciones que hizo este sitio web de Julian Assange en base a filtraciones de los propios informes que la embajada, de las distintas embajadas de Estados Unidos enviaban a Washington informando sobre sus relaciones y sus diálogos con el mundo político local. Es decir, sí, son cables oficiales, no son valoraciones, análisis de algún periodista o analista de Wikileaks, no. Son cables desclasificados o filtrados de alguna manera que salen a conocimiento público. Y en esta línea de lo que viene pasando en Restauración Conservadora, en una cumbre que se llamaba Cumbre Concordia en Miami, Álvaro Uribe Vélez acaba de decir hace unos minutos que quiere que Fuerzas Armadas Democráticas sean puestas al servicio de la oposición en Venezuela. ¿Desde Miami? Desde Miami. Álvaro Uribe Vélez, que acaba de llamar aparte, se está avanzando fuertemente por la paz en Colombia, se están llegando a acuerdos, recordemos, son 3 años en La Habana que se realizan estos contactos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC y el gobierno para llegar a un acuerdo definitivo de paz. Se sumó el ELN, se está muy avanzado, y lo que ha hecho Uribe ahora es llamar a una resistencia civil a los acuerdos de paz, o sea que el guerrerista
Álvaro Uribe O sea Vélez. que Santos también debe caer en esta Va a No, es volver impresionante. Yo le digo, vean los tweets de Álvaro Uribe Vélez respecto a esto de la fundamentación de la resistencia civil a los acuerdos de paz. Bueno, y mientras tanto Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desde Caracas dice, los próximos somos nosotros y no lo vamos a permitir, y está tomando medidas para impedir otro golpe contra la revolución bolivariana. Es lógico y no hay que ser un genio del análisis para darse cuenta de que el próximo paso en esta oleada conservadora es necesariamente Venezuela, Sí. que tiene otras características distintas al proceso de Brasil, de la Argentina. A propósito, también hay una ofensiva judicial impresionante contra Cristina Fernández de Kirchner. Hoy su hijo Máximo Kirchner habló de que existe una persecución en contra de su familia, en esos términos lo puso. Así que son todos elementos que están dando vueltas ahí sobre esta famosa restauración conservadora. Sí, y ayer el titular de la UNASUR, Ernesto Samper, el colombiano Ernesto Samper, decía que no había aún pedidos para una reunión extraordinaria de este mecanismo de naciones sudamericanas sobre la situación en Brasil. Hoy el presidente Evo Morales está por pedir que esto suceda, que se reúna la UNASUR para evaluar la situación en Brasil. Creo que es fundamental eso. Y en Bolivia, porque todo esto se conecta, si hubiera otra correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, la situación del gobierno sería mucho más débil. Y sería mucho más débil, ¿por qué? Por un opinador y agente de inteligencia del gobierno del MIR que presentó un certificado de nacimiento falso ante la prensa, y por la historia de una mujer que dijo tener un hijo con el presidente Evo Morales, y cuando tiene que demostrarlo presenta 4 fotos de 4 niños diferentes. Que no guardan ningún tipo de relación entre ellos, es decir, ni de parecido físico, ni concuerdan las edades, etcétera. Y por ese armado, ojo que por momentos tambaleó la gobernabilidad del gobierno de Evo Morales. Fíjate por la construcción de qué caso, y con un agente de inteligencia que además había estado reunido 2 meses antes con el jefe de la Embajada de Estados Unidos y un agente de la CIA. Bueno. Y otro, nos cruzamos de continente en España. Un juez le ofreció a un empresario acusado de crímenes de corrupción liberarlo de esos a cambio de $350.000 y que él lo ayude a armar un entramado para inventar causas contra jueces vinculados o simpatizantes de Podemos y la propia formación Podemos, que ahora acaba de hacer una alianza con Izquierda Unida, y los medios de la derecha y los sectores de la derecha están completamente horrorizados porque temen que esta alianza, que no solo es entre 2 partidos, sino que también une también a sectores progresistas de toda España, pueda en las elecciones del 26 de junio ser un dolor de cabeza para el bipartidismo en España. Y otro elemento más, porque fíjate que por el escándalo que se genera en torno a la corrupción del Partido de los Trabajadores en Brasil y de Dilma Rousseff, finalmente es destituida. Por los escándalos de corrupción que se arman en torno al kirchnerismo en la Argentina, prácticamente fue el caballito de batalla de Mauricio Macri en la campaña, la lucha contra la corrupción, y ganó las elecciones, por muy poco, pero ganó. El escándalo que se armó aquí por el caso Zapata y sus derivados. Pero finalmente, cuando aparecen en muchas partes del mundo, ¿quiénes son los que tienen cuentas en paraísos fiscales, cuentas offshore? Que siempre esas cuentas se establecen, en principio, para evadir impuestos, por lo menos. ¿Quiénes aparecen en estos países? En Argentina no aparece Cristina. Aparece el presidente Mauricio Macri. En Bolivia no aparece Evo, no aparece Álvaro, no aparece Juan Ramón Quintana. Aparecen personas muy cercanas a el directorio de Página 7, que es uno de los medios que lidera esa campaña contra la corrupción. En Brasil, ¿quién aparece? ¿Aparece Dilma, que fue destituida? ¿Lula? No. Aparece Eduardo Cunha, el presidente de los diputados, ahora separado de su cargo, que lideró la operación política para suspender a la presidenta. Y además aparecen directivos de 14 medios de comunicación en Brasil. Aparece
en Revista Bella, aparece Redo Globo, aparece Estadão de Sao Paulo. Esto lo decimos para ver Y cómo... no aparecen, no es que solo no aparecen Dilma y Lula, no aparece ningún dirigente del del PT, ningún dirigente. Y sí aparecen dirigentes del PSDB, del PMDB, de progresistas, de demócratas, del PTB, de todo lo que se te ocurra. De todos los partidos de derecha, todos están. Del PT no hay nadie, del PSOL no hay nadie, de sectores sindicalistas no hay nadie. Evidentemente que hay una indignación teledirigida en este momento histórico de América Latina, y esto no quiere decir, y hoy lo decía Atilio Borón en su columna, el prestigioso intelectual argentino, que no haya que hacer un mea culpa y una autocrítica desde la izquierda de qué pasó, qué hicimos mal, qué no construimos nuevo y bien. Esto también hay que hacerlo. Pero mucho ojo con lo que los medios de comunicación los estímulos que nos están bombardeando todo el rato, y finalmente quienes vienen a ocupar esos espacios de poder van a aparecer ligados a casos de corrupción, en definitiva muchos peores que los otros. Así que tengamos un poco de conciencia de lo que está pasando. Vamos a repasar algo de lo que sucedía en Brasil durante la asunción, hay unas fotitos por ahí, de los nuevos funcionarios del gobierno de Temer. Esto es en el área de cultura, que fue terminado el ministerio y fue fusionado en el Ministerio de Educación. Ahí vemos a los trabajadores que dice, no aceptamos lo que está pasando, no al gobierno golpista, con la cultura no es parte del golpe, y esto mientras el funcionario que asumía soportó la indignación y la dignidad de los trabajadores, en este caso del ex Ministerio de Cultura. ¿Hay una más? Hay una más. La segunda. Vamos a ver la otra, por favor, Will, si es tan amable. No, la de fondo, la que tenemos atrás. Ahí va. Conspiradores y golpistas, la historia no los absolverá. ¿Esto por qué sucedió? Porque lo que empezaron a hacer, a pesar de que la presidenta constitucional Dilma Rousseff fue apartada temporalmente, los funcionarios que llegaron, los dirigentes del PMDB, empezaron a quitar todos los cuadros de la presidenta. Bueno, entonces, ante esto, la resistencia muy interesante de los trabajadores fue colocar detrás de los cuadros de Dilma Rousseff estas frases: conspiradores y golpistas, la historia no los absorberá. Avanzamos porque te lo venimos comentando, es muy difícil en el ámbito internacional mostrar que este golpe contra Dilma Rousseff tiene vicios de una institucionalidad seria. Y en la prensa internacional ninguno de los grandes medios hegemónicos ni siquiera justifican esto. Esto está publicado en el New York Times. Y es en el editorial, es decir, la posición política, en este caso del diario de los Estados Unidos, y que dice básicamente el impeachment es una punición desproporcionada, que no hay las pruebas suficientes para sacar a la presidenta Dilma Rousseff de su cargo, lo dice el New York Times. Bueno, hagamos una cosa, Will, vámonos al corte con las 6, por favor. El rol de la embajadora Liliana Ayalde, actual jefa de la misión diplomática en Brasilia. No me extrañaría, doctor, que en muy pocos meses Liliana Ayalde finalice su misión. No sé cuándo le toca, pero cuando finalizó su misión en Paraguay fue cuando cayó Lugo. A los pocos meses la mandaron a Brasilia. Cuidado que la quieran mandar a Bolivia, a Liliana Ayalde. Bueno, creo que en lo que expresaba sobre efectivamente la columna que escribió el sociólogo Atilio Borón hoy, sobre qué cosas no tienen que repetir los gobiernos progresistas y cuáles son las autocríticas que hacer, una es mirar con lupa quién te manda a Estados Unidos. Obviamente. Pero Brasil no lo hizo. Ya lo comentábamos la otra vez, en base al rechazo que hizo el gobierno turco del nuevo embajador argentino. Bueno, que no nos manden a Liliana Ayalde, les pedimos a los compañeros de la Avenida Arce, obviamente que si la mandan la van a rechazar, me imagino. Ya Liliana Ayalde estuvo en Bolivia como jefa de la misión de la USAID, nada más y nada menos, que en un periodo tan conflictivo como entre 1999 y el año 2005. Va cumpliendo tareas efectivamente, la compañera, por eso después de participar activamente en el golpe contra Lugo la mandaron a Brasilia. Lo que hubiera correspondido es que el gobierno del PT le diga, sí, compañeros de Washington, manden otro embajador con otro perfil. Creo que lo que va a recibir es
una jugosa jubilación, una compañera, porque ha hecho muy bien su trabajo, ¿no? Nos vamos al corte con esa nota de Telesur, el rol de la embajadora Liliana Ayalde en Asunción. Dale. El aumento del comercio con Asia y África, el papel hegemónico en el proceso de integración latinoamericana y la negativa a la participación de las gigantes petroleras estadounidenses en la extracción de crudo de la cuenca del Presal justifican la preocupación del gobierno estadounidense por romper la política económica brasileña, surgida a partir de los gobiernos del PT. Ellos están con miedo de que los BRICS creen una moneda para el comercio del petróleo. Por eso atacan a Venezuela, Argentina, Brasil y Rusia. Gobiernos y medios internacionales se sorprendieron ante las diversas irregularidades en la Cámara de Diputados durante la votación del juicio político contra Dilma Rousseff. Un día después de la votación, el senador opositor Aloysio Núñez fue escrachado en Washington, antes de su encuentro con el ex embajador estadounidense en Brasil y otros senadores. Tanto el gobierno norteamericano como su actual embajador en Brasil, Liliana Ayalde, mantuvieron su apoyo al Parlamento. Ayalde fue embajador en Paraguay hasta meses antes del golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Ese embajador actuó con fuerza en el caso del golpe que se estableció en Paraguay y está en Brasil, usando el mismo discurso, argumentando que hay una situación que será resuelta por las instituciones brasileñas. Según revelaciones de Wikileaks, durante la acción en Paraguay, Ayalde le escribió al gobierno norteamericano: hemos sido cuidadosos en expresar nuestro apoyo público a las instituciones democráticas de Paraguay y no a Lugo personalmente. Ayalde llega a Brasil en el 2013, luego de las denuncias de espionaje del Servicio de Inteligencia estadounidense sobre el gobierno de Dilma Rousseff y Petrobras. El mayor problema de esta señora es que ella está muy al servicio de los aparatos más fuertes. El aparato más fuerte de la política norteamericana actualmente es cada vez más el sector de la inteligencia. En nuestro caso también se agrega el sector militar porque Estados Unidos ya reconstruyó el Centro de Operaciones del Sur. La política de injerencia estadounidense actúa en alianza con los monopolios de la comunicación a través de la Sociedad Interamericana de Prensa y el patrocinio a medios alternativos de carácter progresista mediante financiación de fundaciones. Otro foco es el patrocinio de cuadros políticos liberales que fueron fundamentales en las movilizaciones de clases medias y élites contra el gobierno. Y por último, el control del Poder Judicial. El Poder Judicial fue ganando una fuerza muy grande. Incluso un grupo especializado brasileño estuvo recibiendo cursos del gobierno norteamericano. Brasil es protagonista de otro golpe en Latinoamérica y otro golpe contra un gobierno que optó por la política sur-sur, en contraposición a los intereses del denominado consenso de Washington. Dale. Vamos, segundo bloque, dejo con los medios. Mensajitos de nuestros televidentes. Un abrazo a todos y gracias por seguirnos cotidianamente o no. No sabemos en realidad. Yo creo que no vería ningún... ¿Ve algún programa usted todos los días? Algunos, a veces, pero después esté cansado. Todos los días no. No, nada. Yo tengo rachas. A veces sí. Y después paro un rato, vuelvo. Bueno, gracias a todos quienes están a esta hora, en este minuto, con Eladio Ayala y con Ojo con los Medios. Sabés también que estamos a través de las redes sociales por el Facebook, el Twitter, el YouTube, nuestro canal, todo se llama Ojo con los Medios, muy fácil de encontrar. Y en el momento que quieras podés sintonizar nuestro programa. También está colgado en la página de aviayala.tv.bo. Y si no, está subido ahí. No hay excusa para no vernos. Bueno, dale, vamos. Exactamente, en todas. Dice... Rosa en nuestro Facebook. Quizás vuelvan a ser un galeano para escribir sobre la nueva América Latina y las nuevas heridas que hace años parecían haber desaparecido, dice en nuestro Facebook. Después también está Daniel Félix Foronda Peñalosa, dice de Temer, un cabrón mandado por el imperialismo hipócrita. Angie Chavarría dice, eso ya se sabía, lamentablemente, a nuestra América le falta mucho para ser autónoma. Eso es verdad, acá nos falta para ser autónomos. Sí, y también agregan otro mensaje, sobre todo vinculado a esta cuestión del Wikileaks, que muestra a Michel Temer como informante,
Ya lo dijo Mujica, el Pepe, el lagarto. Esta vez lo hizo con los medios de comunicación cómplices del golpe. Alguna vez lo dijo el Che, los gusanos y buitres lo hacen todo por debajo. También estamos en el WhatsApp, estaba por ahí el teléfono, ¿no, Ariana? Me escribe, no, nos escribe Martín Chura, siempre conectado al canal, dice Martín, le mandamos un abrazo. Qué pena lo de Brasil, un país que me gusta, ojalá también se haga justicia con Dilma. Fuerza, mis amigos del Vaticanal, desde La Paz. Un abrazo a Martín. Gracias por el mensaje, estamos también por el WhatsApp, por si faltaba más. Bueno, sigamos adelante con la información. Me voy a España, La Vanguardia, un periódico que tiene siempre corresponsales muy interesantes, ¿no? Sí, un periódico vinculado al progresismo y tiene buenas columnas de opinión. Está bueno seguirlo, igual que el Diario Público de España. Dale, vamos a ver el titular. Dilma Rousseff atacada por mujer, lisa y llanamente, ¿no? Sí, muestra y señala cómo hay una posición patriarcal en Brasil muy fuerte, en el cual Dilma ha sido atacada por los diputados, por los senadores, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y es interesante el análisis que hace, sobre todo hoy que el nuevo gabinete de Michel Temer son todos hombres, no hay una sola mujer. Dice este editorial, la destitución de Dilma puede ser un gran paso hacia atrás en un país patriarcal y a veces violentamente machista. No ayudará a despejar estos temores el hecho de que Michel Temer haya nombrado el primer gabinete compuesto exclusivamente por hombres blancos desde la Junta Militar del 64, que no sucedía esto, fíjense qué dato. La edad media de los 21 ministros nombrados es de casi 58 años, y todo ello en un país en el que la mitad del electorado son mujeres, el 54% afro-brasileños, y en el que el 84% de la población tiene menos de 45 años. Por lo menos podría haber tenido, fíjese lo que es este golpismo, ¿no? Por lo menos podría haber tenido la delicadeza de poner una mujer en algún ministerio, como para decir, no seamos, no para Sí. dar una imagen, No, siquiera cuando uno ve que los políticos ni siquiera se preocupan por eso, no es que lo crean necesario o legítimo, no, hacelo por una cuestión de imagen pública, no lo necesitan porque dieron un golpe. Claro, exactamente, porque si no supongo que alguien viene y les dice, presidente, no hay mujeres, no hay negros. Algún morochito que se aparezca por ahí, Sí, algo. sí, ¿no? Nada. Nada, no les importa, en lo más mínimo. Esperemos que paguen un costo político por esto. Porque Bueno, más allá de que sea un golpe, de alguna manera tiene que construir una legitimidad ese gabinete. y pasa que ese gabinete es legítimo y un espejo en relación al Congreso del Brasil, que también tiene apenas un 10%, 15% de mujeres, casi no hay población negra dentro del Congreso, no hay trabajadores, es decir, sí del PT, pero digo en los sectores reaccionarios. Es muy, muy elocuente esa composición de las balas, los toros y las Biblias, que es como se llamó a las bancadas poderosas del Congreso del Brasil. Bueno, si el nuevo gabinete le quita la voz a las mujeres y le quita protagonismo, nosotros se lo damos aquí en Ojo con los Medios. ¿Qué es lo que hacen? Crear un ambiente propicio para un golpe. ¿Y cuál es ese ambiente propicio para el golpe? Es un ambiente de conflicto, de inestabilidad, que fue creada por ese conflicto. Eso es lo que han hecho ellos sistemáticamente. Por eso yo creo que el impeachment es un proceso que tiene que ver con el intento de querer llegar indirectamente al gobierno o a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque ellos no tienen otra manera de llegar a la presidencia de la República a través de los votos. Lo que quiero decir es que hay otros mecanismos que han utilizado ellos, como por ejemplo grabaciones. Ellos han hecho todo eso. Nos están acusando
y les aceptamos esas acusaciones, pero se pide una investigación de la oposición y por ejemplo, cuando le decimos a ellos que los van a investigar, ellos dicen que no. Nosotros estamos preparados para todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que tengamos una desorganización sistemática. A mí me van a investigar. Yo nunca he tenido cuenta en el exterior, no tengo ninguna acusación de uso del dinero público. Y los 6 decretos del Plan Zafra tienen que ver con acciones de rutina del gobierno. Y para que ustedes tengan alguna noción, esos 6 decretos, cuando se ocurrieron, por ejemplo, en Fernando Henrique Cardoso, fueron más o menos 20 o 23. Pero parecidos a los míos, sobre 20 o 23. Cuando fue el presidente Lula fueron 4. Y nunca se argumentó que esas prácticas eran un crimen. En aquella época no se argumentó eso y ahora no lo pueden hacer. Voy a viajar por Brasil. Y todos los que me inviten, pues voy a pensar en esas invitaciones ahora. Voy a cualquier lugar de Brasil. Si el Papa me invita, puedes tener la seguridad de que voy a ir. Primero, porque lo admiro muchísimo. Una gran admiración. En segundo lugar, porque 2 veces tuve la oportunidad de verlo. El Papa tiene un papel importante y creo que él es un Papa que tiene un papel fundamental en el momento que está viviendo el mundo. Porque este es un siglo diferente, el tema de los hombres, el de las mujeres, de los gays. El hecho de que él no juzgue las personas, la importancia que él le da al tema de todos aquellos que buscan una nueva patria en Europa, la democracia también. Lamento que después de mucho tiempo no haya mujeres y negros en ningún ministerio. Porque el tema de género es algo democrático, fundamental en un país que queramos o no la mayoría. Más del 50% es mujer. Por lo tanto, tenemos un problema de representatividad. Y en segundo lugar, porque las mujeres han mostrado ser súper competentes en todos los ámbitos. Y por lo tanto no hay una razón para no participar. Y creo también que es algo fundamental. Brasil fue un país en el siglo XIX el más tardío, podría decir yo, en salir de la esclavitud. Y este es un tema fundamental, que es el tema racial, el tema del prejuicio, de la discriminación racial. Y es importante porque todo esto tiene que ver con una negación a una parte de la población brasileña, porque aquí en Brasil la desigualdad tiene cara marcada, es clara, es negra, es femenina, es infantil y también diría yo que hasta masculina, pero el negro, la mujer, es fundamental si tú de verdad quieres construir un país inclusivo, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista cultural y de los derechos humanos.
Creo que un gobierno refleja también un lado claro de la sociedad. Por ejemplo, si es un gobierno liberal y muy conservador en el tema de cultura, en el área social, y está mostrando esto en su formación. No sé qué va a ocurrir en los próximos días, si van a confirmar o van a rechazar esta hipótesis que estoy presentando aquí. Ya estoy en la cuarta pregunta, no sé por cuál van ustedes. Eso ya lo preguntaron, ¿qué va a pasar con mi vida personal? ¿Ustedes están de acuerdo con la cuarta pregunta? As outras sim também. Estaba repasando el Twitter. ¿Y quién gana el golpe en las redes sociales en Brasil? Las etiquetas que se han posicionado fuera Temer jamás, Ministerio del Golpe por los Golpistas Days, realmente están posicionados muy fuerte en las redes sociales el rechazo al golpe. Nos llamaba la atención hoy la postura de uno de los corresponsales de CNN en Brasil. Ayer te mostrábamos reiteradamente, ¿no?, el programa de Gabriela Frías, amparándose, más o menos justificando el golpe porque los mercados se habían cansado del gobierno de Dilma. Ese es el mensaje que quedaba. Por suerte hoy encontramos otro mensaje. Sí, en este caso de CNN, pero en inglés, en su idioma original en Estados Unidos, en este caso durante el programa de Cristina Mampur. A ver. Dilma herself has called this a coup. What is going on? It's the most extraordinary thing, Christian, because not only is essentially the entire Brazilian political class that is trying to impeach her implicated in really serious corruption. I mean, the most surreal thing I have ever seen in my time as a journalist or anywhere else covering politics in countries was that yesterday the person presiding over the impeachment proceeding in the House, the Speaker of the House, Eduardo Cunha, whom you referenced, he is somebody who was found to have stashed away millions of dollars in bribes. There's no non-corrupt possibility. He has no wealth. He has no businesses. Millions of dollars stashed away in Swiss bank accounts. He's somebody who's presiding over the House as they're all getting up one by one, all of them accused of corruption and saying, we must remove the president for corruption. And amazingly, Dilma herself is one of the few people not accused of any kind of bribery or personal corruption or kickbacks or anything to be enriched. What's going on is pretty simple. Her party, the Workers' Party, or the PT, has won 4 straight national elections, going all the way back to Lula, who was wildly popular, who was first elected in 2006 and then re-elected in 2002 and then re-elected in 2006. The plutocrats in Brazil, the rich in Brazil, have long hated PT, have not been able to defeat them at the ballot box. And so this is their big chance, with the economy tanking, with this crisis proliferating, with people really upset with the government and the political class. This is their big chance to finally get rid of PT, which they cannot win in an election, and so they're using these anti-democratic means to do it, and it's incredibly blatant. Le hago un reto le voy a dar, doctor. Usted que siempre anda husmeando y consiguiendo las notas para abajo con los medios, consigamos para el lunes un corresponsal que justifique el golpe contra Dilma. Porque no he visto, ¿eh? No. Yo también ando mirando mucha... No, es que en general... Que diga está bien, ¿no? O son muy son equidistantes, tratan de a lo sumo maquillarlo como que es una sucesión constitucional, parte de lo que dice la Constitución. En este caso, aquí fue, digamos, están utilizando métodos antidemocráticos para sacarse de encima al Partido de los Trabajadores porque en elecciones no le pueden ganar. Esto en la CNN en inglés, en uno de los programas quizás más vistos, con una de las periodistas consideradas más prestigiosas de la cadena, como es Cristina Mampur. Me hace recordar, el caso es diferente, pero similar en cuanto al tratamiento mediático. ¿Se acuerda la última agresión militar
de Israel contra la Franja de Gaza, la cobertura de los grandes medios, Sí. No pudieron. todos criticaban la actuación. El borde protector, Sí. sí, sí, sí. Y en este caso no conozco medio internacional que diga, que justifique este golpe institucional contra Dilma Rousseff. Los que sí lo tratan de justificar un poquito son los pensadores de CNN desde Atlanta, ¿no? Sí, ahí hay como otra mirada. Los que construyen la línea editorial desde Estados Unidos. Exactamente. Y esto en este caso lo que te vamos a mostrar es una presentación, cómo presenta la CNN la situación en Brasil. Dilma Rousseff ingresa en la lista de presidentes apartados del poder en América Latina. Carlos Andrés Pérez, Abdalá Bucaram, Alberto Fujimori, Fernando Lugo, Fernando Collor de Mello, Otto Pérez. ¿Quién será el próximo? ¿Quién es el que sigue? ¿Quién será el próximo? Igual se olvidaron ahí a Mel Zelaya, por ejemplo. Pequeño detalle. Comparan un caso como el de Otto Pérez Molina con este. Bueno, me parece la tendencia. Mirá lo que dice El País de España. El ocaso de los dioses de las izquierdas latinoamericanas. Y pasa a enumerar los gobiernos progresistas que cayeron, ya sea en elecciones como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ya sea en una situación de golpe parlamentario. Sí. ¿Qué lenguaje? Sí, y dice que bueno, Venezuela está al caer, que la situación también de Ecuador y Bolivia hay que ver qué es lo que sucede. Bueno, están en esta línea también, ¿no? Bueno, el País de España también ha sido muy crítico, también ha tenido posiciones muy críticas respecto a lo que sucedió en Brasil. Bien, cerramos con esto el caso Brasil y prácticamente la semana informativa. Vamos a charlar unos minutos con Julio Peñalosa porque ya empieza el último round. ¿Cómo está, Julio? Hola. Julio. Compañeros, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Le gustó mi...? No, horrible, un desastre. No es original. No le gusta. Mi imagen se basa mucho en la alta moda, Milán, París. Sí, seguro, no tengo la... Y la suya, por lo que veo habitualmente, también. Milán, París. Milán, esquina Justus. Sí. ¿Cómo está, Julio? ¿Cerramos Zapata hoy en último round o no? No, pero fue tremendo lo de hoy día, fue muy fuerte. ¿Pero ya se cierra o no? Ya está. Yo creo que está cerrado. Lo cerró ella por... Se manejó tan Estábamos mal diciendo... la señora esta, qué cosa de loco. Estábamos diciendo hoy cómo, con unos casos muy surrealistas, se están poniendo en jaque a nuestros gobiernos, ¿no? A gobiernos latinoamericanos progresistas. Bueno, pero un poco la torta en Bolivia se vuelca porque en Santa Cruz hay un sentimiento de Bolivian Papers. Muchísimos empresarios vinculados a los vinculados con Gabriela Zapata, nombres, apellidos de empresarios de vinculados a gobiernos anteriores, gente del MIR, Sigfredo Antelo, que está prófugo en Brasil, que habría sido el autor de la filtración del certificado de nacimiento hacia las manos de Carlos Valverde. A la pucha, ese dato es fuerte. Sí. Es decir, que podríamos decir que Carlos Valverde fue engañado en su buena fe con el caso de este certificado. No fue engañado en su buena fe, yo creo que fue una conversación entre dos ex colegas o partidarios de un mismo equipo político del MIR. Y pasa que seguramente el señor Antelo tuvo alguna diferencia de opinión con Gabriela Zapata en algún momento, por decirlo de manera diplomática. ¿Pero a usted le parece que cuando Valverde presenta ese documento piensa que es verídico? Yo creo que piensa que él va a pasar a la inmortalidad con ese documento. Y con lo que ha presentado Quintana hoy día, el ministro de la Presidencia, realmente ese papel ha quedado reducido a la mínima expresión, que en realidad eso era. Fue el impacto psicológico que generó el papel ese para un momento político electoral. Puede pasar. Peñalosa, pasa la eternidad, porque con un caso montado y bien amplificado en la prensa, logran derrotar al presidente. Sí, pero es un capítulo de la historia. Es una batalla. Sí, yo creo que sí. A partir de lo que ha presentado hoy el ministro de la Presidencia, empiezan las ramificaciones, las consecuencias informativas. Hizo una enumeración muy interesante el ministro
sobre las promesas de pruebas que había ofrecido en distintos momentos el abogado León. Ninguna de esas pruebas que ofreció presentar se presentó hasta ahora. Bien. Y está en problemas, él como los otros abogados. Todo esto está en último round. Sí, vamos a ir conversando. Bien, pero acá se juega, lo planteábamos el otro día, está en juego... A pesar de la cosa que vas a decir, vine al programa. Está en juego mi credibilidad como periodista de tantos años acompañándolo a usted en la pantalla con seriedad, con información objetiva, absolutamente imparcial, o sea, mi capital... Lo mío es absolutamente tendencioso. Por supuesto, no quiero... Y jugado. Eso lo decide la gente, Julio. No, lo decido yo. Yo quiero que la gente... Lo decide la gente es, ¿viste? Es buenísimo. Bien, aquí está... Es populismo puro. El rating, puede acercarse, ahora lo vamos a leer. Rating de Abya Yala, ahí lo tenés. Lo voy a leer. Ojo con los medios. Se basa en 2 programas, ¿no? Importante. Ojo con los medios, 21 a 22 horas. Promedio, Julio Peñalosa, de nuestro programa, 37.4. Ya. El rating. ¿En qué cámara estoy? Último round. Gracias, Bigotelli. No mire, Peñalosa. Ya, dale, Déjeme dar la información y después puede refutarme en su espacio, si quiere. Aquí no voy a poder. Aquí No, sí, bueno. está, donde quiera, digo. Último round, 22 a 23:30. Promedio durante las intervenciones de Gabriel Halcón. Porque veo que el rating ahora se mide segundo a segundo. Pero sí que te vende cualquier verdura, es increíble. Y hay gente que compra. Esto es... Lo de la Argentina es minuto a minuto. ¿sí? No, pero es que allá se mide de verdad, Y hombre. acá también. Acá también contratamos una empresa argentina. ¿Qué para pasa? esto. Ahora vas a dar la fuente. Sí, que vende el vino en cartón. ¿Me va a dejar? Dale. Promedio durante las Lo está siguiendo ahí, ¿no? Durante las intervenciones de Gabriel Halcón, 23.7. Promedio durante las intervenciones de Julio Peñalosa, 2.1. Qué bueno. Ahora, no es todo malo, Julio. Ya sé quiénes han sido, las que me vieron. La viejita cuando tomaba la sopa ayer me dijo que lo que hacía era lindo. No es y una todo- señora en el taxi, esos dos. No es todo negro en el futuro de Julio Peñalosa, con tendencia al crecimiento. Qué genial. Y la fuente de esto, para que vean la seriedad, ¿podés enfocarlo? La agencia Ibope, Valverde Zapata. Yo tengo una medición muy interesante acerca de Estas las son- intervenciones tuyas y las de Mariano. Estas son Del las 37% que Esta- tiene. No, déjame Pero no, responder. pero no. esto No, es información. No, No, esto es información. Yo no no es necesito letra para cantar. Espera. 37. Son números, es la realidad. La única... ¿Cuánto es 37.4? Sí. De ese 37.4, 35.4 le corresponden en favorabilidad a Mariano Vázquez. Igual le sigo ganando. Y el 2.3. 2%, 2.3. Me ganas por 0.2. Deberíamos hacer un programa en joda, compañeros. Vamos, sí. Estamos perdiendo el tiempo. Sí, porque las Nuestro noticias- talento no está siendo canalizado por donde se debe. Un stand-up de humor. No, pero sí, la tendencia al crecimiento es importante. Puede- La tuya, bueno, yo creo que aquí al 1,5 metros llegaste y ahí te quedas. Un abrazo grande, gracias por la compañía. Los esperamos a partir del próximo lunes a esta misma hora y por este mismo Vaticanal. Un abrazo. Parque Nacional Carrasco.